En esta secuencia didáctica estudiaremos los fundamentos de la electrónica. Número 1. ¿Qué es la electrónica? Es una rama de la física química que se encarga del estudio de sistemas y dispositivos electrónicos construidos mediante materiales semiconductores. 2. ¿Qué son los átomos? Son partículas que se consideran la parte más pequeña de un elemento, aunque puede dividirse en electrones, protones y neutrones. ¿Qué es un conductor? Es un material que permite el paso de la electricidad a través de él. También se le conoce como material conductor. El efecto del paso de la electricidad se debe a que los electrones están fluyendo o pasando a través de dicho material. ¿Qué es un aislador? Es un material que no conduce la electricidad, como por ejemplo el hule, el plástico, la madera, etc. Sin embargo, si la madera está mojada, sí puede ser conductora. ¿Qué son los electrones? Son partículas subatómicas con carga negativa que circulan alrededor del núcleo de un átomo. ¿Cómo son las cargas de los elementos que tiene el átomo? Tiene negativas, son los electrones, positivas son los protones y neutrones no tienen carga eléctrica. 2. Observa el dibujo de un átomo de litio, indicando los elementos que contiene. Aquí tenemos el dibujo de un átomo de litio. Los electrones giran en forma elíptica alrededor del núcleo. En el núcleo hay protones y neutrones. Se observa en el núcleo que se encuentran concentrados los protones y neutrones, mientras que los electrones giran alrededor del núcleo. Número 3. ¿En qué consiste un ion negativo? Es un átomo que se sobrecarga de electrones. Un ion negativo tiene electrón extra, una carga extra de electrones. ¿En qué consiste un ion positivo? Es un átomo que tiene menos electrones que los que debería tener. Falta de electrones se expresa como un hueco o faltante, un espacio de electrón faltante aquí en una de las órbitas. Entonces se considera un ion positivo porque le faltan electrones. Número 5. Menciona 3 medios en los que los electrones pueden moverse. Se pueden mover en el metal, en líquidos, en gases y en el vacío también pueden moverse. Número 6. Explica cuando decimos que la superficie de un material tiene carga electrostática negativa. Cuando una gran cantidad de electrones se estaciona en la superficie o en una superficie. Número 7. Cuando los electrones se mueven por un material conductor, ¿qué decimos que está fluyendo? Está fluyendo una corriente eléctrica. Son millones de electrones fluyendo a través del material conductor. 8. ¿Qué podemos aplicar a los materiales para que los electrones se muevan? Se requiere una fuerza electromotriz. Esta fuerza se llama voltaje. 9. ¿Cómo reaccionan las cargas opuestas entre sí?
Las cargas opuestas se atraen entre sí. 10. ¿Cómo reaccionan las cargas iguales entre sí? Las cargas iguales se rechazan o repelen entre sí. ¿Qué es un material semiconductor? Es un material que, dependiendo de ciertas circunstancias, a veces puede actuar como conductor y en otras ocasiones como aislador. Número 12. ¿Cuál es el principal elemento de la naturaleza que sirve para fabricar dispositivos electrónicos y en dónde se encuentra? Es el silicio y se encuentra principalmente en la arena del mar. En inglés se le nombra silicon. Número 13. Observa el dibujo de un átomo de silicio, ilustrando sus diferentes capas. Aquí tenemos a manera de caricatura un átomo de silicio. Alrededor giran electrones en diferentes capas. Cada órbita se le llama capa también de los electrones, donde fluyen varios electrones en una capa. Y luego está el núcleo con esta carita representado. Se observan 3 capas de electrones que realizan sus órbitas alrededor del núcleo. Aquí está dibujado de forma circular, pero en la realidad es de forma elíptica. 14. ¿Qué es un cristal de silicio? Observa un dibujo representativo. Aquí tenemos el dibujo representativo de un cristal de silicio. Observa el dibujo a manera de caricatura, con caritas sonrientes y unidos por unos extremos. Es un grupo de varios átomos de silicio compartiendo electrones externos y formando una composición en forma de estructura. ¿Sí? Es decir, que se unen varios átomos de silicio y forman una estructura de silicio. 15. ¿Qué se requiere hacer con el silicio para utilizarlo en la fabricación de dispositivos electrónicos? Se necesita purificarse y derretirse a 1300 grados centígrados, es decir, procesarse. 16. ¿Qué es el dopado de los materiales? El dopado consiste en agregarles otro tipo de átomos para que se altere la forma en que están compartiendo los electrones y así se vuelva un material semiconductor. Explica cómo se cultiva un material tipo P basado en silicio. Observa un dibujo representativo. Aquí tenemos un dibujo de átomos de silicio a manera de caricatura, con caritas representando a cada átomo. ¿Qué observas? ¿Observas algo diferente en las caritas? Observa aquí que está un hoyo o hueco aquí, un faltante de electrones, dibujado en forma más tenue, y las caritas representan átomos de silicio, pero esta carita es diferente. Representa un átomo de boro. Es decir, para formar un material tipo P, después de formar una estructura de silicio de muchos átomos de silicio, se le incrustan, a la estructura se le incrusta átomos de boro y eso provoca que falten electrones. Al incluir muchos átomos de boro, faltan muchos electrones. Aquí con este faltante se convierte en un material tipo P o positivo porque le faltan electrones. Es decir, se le agregan muchos átomos de boro al cristal de silicio. Así estaremos provocando
que en el material haya muchos huecos, los cuales tienen carga positiva y atraen a los electrones. Por eso es un material tipo P el que se forma. (18) Explica cómo se cultiva un material tipo N basado en silicio. Observa un dibujo representativo. Aquí tenemos también átomos de silicio formando una estructura, y ahora se le agrega átomo del material conocido como fósforo, el elemento fósforo. Se le agregan átomos de fósforo, y los átomos de fósforo tienen electrones de más. Entonces aquí se empiezan a notar electrones extra. Se le agrega átomos de fósforo, el cual es un elemento que tiene un electrón extra en cada átomo. Ahí se ve el electrón extra. Si agregamos muchos átomos de fósforo, como estaremos provocando que haya muchos átomos con electrones extra, lo cual hará que el material se vuelva negativo. Muchos átomos de fósforo incrustados junto con los de silicio, el material en global se va a volver N o negativo. (19) ¿Qué tipo de portadores mayoritarios tiene el material semiconductor tipo P? Ilústralo mediante un dibujo. Aquí está un dibujo de material tipo P. Obsérvalo. Tiene muchos signos positivos y poquitos signos negativos. Como sus portadores mayoritarios son positivos, se le llama material tipo P. Aquí está ilustrado de otra manera. Hay lagunas excedentes, o sea, huecos excedentes, déficit o falta de electrones, y poquitos electrones, mira los signos negativos. Entonces en global se considera un material tipo P, porque tiene pocos electrones y muchos faltantes de electrones o huecos tipo P. En los dibujos se observa eso representando a un material tipo P. Se caracteriza por muchas cargas positivas, por eso es P, o faltantes de electrones, también se le llama huecos en la teoría física, y pocas cargas negativas, o sea, electrones. Por eso es material tipo P. Muchos positivos y pocos negativos. 20. ¿Qué tipo de portadores mayoritarios tiene el material semiconductor tipo N? Ilústralo mediante un dibujo. Aquí está el dibujo, mira, en este caso el material tiene muchos negativos y poquitos, muy poquitos positivos. La mayoría son cargas negativas, por eso es un material con portadores mayoritarios N de negativos. Se vuelve un material tipo N. Acá está ilustrado de otra manera. Muchos electrones, muchos signos negativos, y cuando falta electrón está un hueco ahí, o faltante de electrones. Conforman un material tipo N, donde los electrones son excedentes. Hay exceso de electrones y pocos huecos o positivos. En los dibujos se representa un material tipo N. Se caracteriza por muchas cargas negativas, es decir, electrones, y pocas cargas positivas, es decir, huecos o faltantes de electrones. A continuación, contesta el cierre investigando lo que se te plantea.